somos libres, seámoslo siempre, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seámoslo siempre, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Buenos días, amados hermanos. Que Dios Todopoderoso les dé la bendición en este precioso día que nos regala. Ahí en el calor de tu hogar, al lado de tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, amigos, que el Señor Dios Todopoderoso derrame toda clase de bendiciones. En este hermoso día que el Señor nos congrega, nos reunimos para escuchar su divina palabra. Por eso, hermanos, les damos la más cordial bienvenida y les invitamos a disponer su corazón para que sea nuestro Padre hablándonos. Es verdad que en esta circunstancia tan difícil, nosotros no podemos vernos físicamente, pero le damos gracias a Dios por este tiempo, por este modo de comunicarnos que lo tenemos gracias a Él. Que sea su Santo Espíritu hablándonos a nuestro corazón para que lo dispongamos y discernamos en su palabra, para que esta palabra se haga rema en nuestro corazón y con la ayuda de su Santo Espíritu ponerla por obra. Gracias al Señor le damos por cada uno de ustedes y gracias por disponer su tiempo. En este momento vamos a orar para alabar su nombre y bendecirlo. Hermanos, damos gracias al Señor por tener ese privilegio de permitirnos estar reunidos con todos ustedes para así de esa manera tener una comunicación con nuestro Señor para hacerle llegar nuestras bendiciones, nuestras alabanzas, así como también nuestro perdón. Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, te alabamos y bendecimos. Te pedimos perdón por nuestros pecados,
para esta mañana, estar en una comunicación franca contigo. Háblanos, Señor, usa a tu siervo, tu pueblo escucha. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, la palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Vamos a alabarle, glorificar su nombre con alegría, sabiendo que Él, por fe, está aquí. El mejor regalo que hemos recibido a través del tiempo es haberle conocido y haber recibido la salvación. Por eso dispongamos nuestro corazón para cantarle y alabarle esta bonita alabanza, mi mejor regalo. Andaba esperando una fecha especial, tal vez mi cumpleaños, tal vez Navidad, esperando el regalo que vendrá. Algunos llegaron, otros jamás, de los que llegaron muchos ya no están, ninguno incluía la felicidad. Cuando menos me lo imaginé, el regalo al fin encontré, y al momento también me enteré que quien buscaba a quién era Él. Eres tú, Jesús, ese regalo que tanto esperé. Muchos regalos en ti encontré, pero el mejor eres tú, Jesús, mi motivo para regalar ese amor como el que tú me das, el mejor eres tú, Jesús, quien prometió que no me va a dejar. No hay regalo ni jamás lo habrá como tú. Eres tú, Jesús, ese regalo que tanto esperé. Muchos regalos en ti encontré, pero el mejor eres tú. Eres tú. Eres tú, Jesús, ese regalo que tanto esperé. Muchos regalos en ti encontré, pero el mejor eres tú, Jesús, mi motivo para regalar ese amor como el que tú me das, el mejor. Quien prometió que no me va a dejar, no hay regalo ni jamás lo habrá como tú. Vamos a adorar juntos a nuestro Dios Todopoderoso, aquel que creó los cielos, la tierra, aquel que manda la lluvia, aquel que tiene todo en control. Vamos a cantarle así al Señor. Dios poderoso.
sino el Señor. Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llena solo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dígale, Dios poderoso, de ti canta la creación, llena solo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre, Señor, exaltaremos tu nombre, exaltaremos ese nombre que es sobre todo nombre. Bendito nuestro Dios. Dios te bendiga. Queridos hermanos, con cada uno de ustedes tengan muy buenos días. El tema de hoy se llama Somos libres, seámoslo siempre. Así que vamos a disfrutar de la palabra de nuestro Dios, celebrando en estos días nuestras fiestas patrias, donde conmemoramos un año más, queridos hermanos, de la independencia de nuestro amado Perú. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Le voy a invitar que abra su Biblia en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 3. Dice: Entonces Moisés dijo:
iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven pronto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bien, queridos hermanos, hace un momento les comentaba que en estos días estamos celebrando un año más de la independencia de nuestro país. 1821, el general don José de San Martín dijo algunas palabras que quedaron no solamente marcadas en la historia, sino que deberían estar marcadas en nuestros corazones. Palabras de libertad para cada uno de nosotros. Vamos a ver algunos antecedentes de la independencia de nuestro Perú. Fíjense, para lograrse la independencia, queridos hermanos, del yugo español, el Perú tuvo que pasar mucho sufrimiento. Desde la conquista, que empezó con muertes, empezó con maltratos, empezó con abusos, pero eso continuó, queridos hermanos. Siguió, y el pueblo peruano continuó trabajando para la corona española. Pero hacia los años 1815 en adelante, el pueblo peruano, dicen los historiadores, que cambió de actitud. Y sobre todo las personas de la Sierra Central estaban totalmente decididas, a lograr la libertad, a lograr la independencia. La declaración y proclamación de la independencia del Perú constituye uno de los hechos más trascendentales de la historia de América Latina, ya que la liberación del Perú era muy importante para la seguridad de las naciones circundantes, pues allí se hallaba el núcleo del poderío español en Sudamérica. Por ello, fue el Ejército Unido Libertador del Perú, al mando del general don José de San Martín, quien arribó al Perú procedente de Chile. Ya en territorio peruano recibieron el apoyo de la población, especialmente en el norte, donde una inmensa jurisdicción, la Intendencia de Trujillo, se sumó a la causa independentista sin violencia, bajo el mando del Marqués de Torre Tagle. Tras Trujillo, sucesivamente juraron la independencia Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Jaén y Maynas. Antes ya lo había hecho también Lambayeque. El mismo San Martín reconoció posteriormente que si no hubiera sido por el apoyo masivo del norte peruano, se habría visto en la necesidad de volver a Chile para reorganizar sus fuerzas.
ya que las fuerzas de San Martín, eran inferiores a las fuerzas virreinales, o sea, a las fuerzas españolas. San Martín estableció su cuartel general en Huaura, al norte de Lima, en Huaura, donde por primera vez proclamó la independencia del Perú en noviembre de 1820, unos meses antes de la independencia del Perú. Lima, la capital virreinal, se vio amenazada por el avance del ejército libertador y el acoso de las montoneras patriotas. Ojo, estas montoneras patriotas eran nada menos que el conjunto de compatriotas básicamente que venían de la sierra y sobre todo de la sierra central del Perú. A comienzos del año 1821 se vivía en Lima una tremenda escasez de alimentos, debido precisamente al asedio de las montoneras, que cortaron las vías de comunicación con el exterior. Las tropas realistas no contaban con recursos y los patriotas ya habían conseguido importantes victorias al interior del país. En tanto, la población entera reclamaba la presencia del Libertador. El 5 de julio de 1821, el virrey del Perú, José de la Serna, anunció a los limeños que abandonaba la ciudad, señalando al Callao como refugio para quienes se sintiesen inseguros en la capital. Muchos vecinos españoles y criollos se trasladaron entonces a dicho puerto, buscando amparo en la fortaleza del Real Felipe. Mientras que el virrey se retiraba con sus fuerzas hacia la Sierra Central, dejando solo una guarnición en el Real Felipe, al mando de José de la Mar, el mismo virrey, mediante una carta, invitó a San Martín para que entrara de una vez en Lima antes que lo hicieran las montoneras indias, pues temía que éstas pudieran cometer muchos excesos dentro de la ciudad de Lima. El 9 de julio, las primeras tropas libertadoras ingresaron a Lima. En la noche del 12 de julio, lo hizo el mismo general San Martín, y 2 días después, todo el ejército libertador. Ese mismo día, o sea, el 14 de julio, San Martín, instalado ya en el Palacio de los Virreyes, invitó al ayuntamiento a jurar la independencia. Este cabildo, el segundo establecido por elecciones durante el virreinato, había sido elegido el 7 de diciembre de 1820, según las bases de la Constitución de 1812, que había restablecido el rey Fernando VII. Entonces, esos son los antecedentes a la proclamación de la independencia. Llegamos entonces al día 28 de julio. Aquel día era un sábado, y don José de San Martín se dirigía hacia la Plaza Mayor, acompañado de autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Acompañaban también a él autoridades religiosas, el clero. Lo acompañaban algunos nobles de la ciudad de Lima. Y allí, en la Plaza Mayor de Lima, en la Plaza de Armas, había más o menos más de 16,000 personas, todos ellos con ansiedad de libertad. Todos ellos tenían en el corazón un mismo sentir de ser por fin independientes, libres. Ahora, cuando llegaron a la Plaza Mayor, se instalaron, subieron al estrado las autoridades lideradas por don José de San Martín y también las autoridades del Ejército Libertador. Eran más o menos las 4 de la tarde
cuando don José de San Martín recibió la bandera del Marqués de Montemira y proclamó lo siguiente. Dijo: el Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Wow! Queridos hermanos y amigos, se dice que ese tiempo fue tan emocionante. Miren, y desde ese momento eran las 4 de la tarde y empezaron de manera festiva. Toda la ciudad era un loquerío. Lima, se dice que habían gritos tan fuertes que sorprendían a los propios argentinos y chilenos que venían siendo parte de la comitiva del Ejército Libertador. Uno de los amigos de San Martín se llamaba Tomás Guido, era argentino, un militar, y cuando él mismo le escribe una carta a su esposa ya unos días después, en el mes de agosto, miren lo que dice. Por ejemplo, dice: el 28 del mes anterior, o sea, de julio, se juró en esta capital la independencia del Perú. No he visto en América un concurso ni más lucido ni más numeroso. Las aclamaciones eran un eco continuado de todo el pueblo. Yo fui uno de los que pasearon ese día el estandarte del Perú independiente. Jamás podría premio alguno ser más lisonjero para mí que ver enarbolado el estandarte de la libertad en el centro de la ciudad más importante de esta parte de América, cumpliendo el objetivo de nuestros trabajos en la campaña de liberación. Queridos amigos, así se logró entonces la libertad para nuestro país, que luego serían selladas con unas batallas adicionales, ya con la presencia de Simón Bolívar en el Perú. Ahora, pero en el Perú entonces, en el cual vivimos en nuestros días, la pregunta que surge es: ¿somos libres? ¿Realmente somos libres así como la proclama de San Martín? San Martín dijo: viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Pero preguntémonos, queridos hermanos y amigos, ¿económicamente somos libres? ¿Políticamente somos libres? Pero, ¿y espiritualmente cómo andamos? Como país, como sociedad, como nación, como Perú, ¿somos libres en realidad? Fíjense, cuando visitamos la Biblia, amados hermanos, encontramos también que allí en el Éxodo, durante 430 años, un pueblo fue esclavizado. Estamos hablando del pueblo de Israel. Israel ingresa a Egipto a raíz de una hambruna, de una plaga. Sin embargo, queridos hermanos, allí en Egipto estaba de gobernador nada menos que José, el hijo de Jacob. Así que Jacob y su familia ingresan y son instalados en Egipto, pero recuerden que Egipto no era su tierra. Así que José en un momento les dice: oye, ustedes un día van a salir de acá. El Señor le había mostrado que esa no era la tierra que tenía para su pueblo. Pero después muere José y el pueblo de Israel se ve sumido en una esclavitud, sumido en el abuso de parte de los faraones egipcios. Sin embargo, el pueblo, después de más de 4 siglos de trabajos forzados, de trabajo de esclavitud, ellos levantan la mirada a su Creador. Ellos levantan la mirada al Señor y empiezan a clamar. Es así que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Éxodo, el capítulo 3, el versículo 7, dice:
Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Qué interesante, porque es el pueblo de Israel que reconoce el poderío de Dios. Entonces, sin tener nada más que hacer en sus fuerzas, y tal vez hartos de tanto abuso, no les queda otra cosa, queridos hermanos, que mirar hacia arriba, voltear la mirada a su Creador y clamarle a Él por libertad, suplicarle por libertad. Entonces el Señor elige un libertador, así como para el Perú vino desde Argentina un libertador que es don José de San Martín, junto con un ejército, ¿verdad? Así también para el pueblo de Israel, el Señor elige a un hombre que había sido formado paradójicamente en el mismo Egipto. Hablamos de Moisés. Moisés, queridos amigos y hermanos, tiene una vida tan extraordinaria. Empezamos viendo a un Moisés que nace, amados, con una sentencia de muerte. Pero luego vemos a un Moisés siendo salvado de las aguas. Luego vemos a ese libertador que sigue siendo formado en un palacio, y en un palacio donde tiene lo mejor a su disposición, y es formado en el lado militar, es formado en las batallas, es formado intelectualmente, es formado en la historia, es formado en la economía, es formado socialmente, es formado en todas las áreas de su vida. Tan interesante para este hombre, queridos hermanos, porque recuerden que él fue formado también en el lenguaje, en la literatura de aquel entonces. ¿Por qué? Porque es Moisés quien escribe posteriormente el Pentateuco. Así que Dios forma a Moisés en las diversas áreas de la vida de manera integral, de manera holística, para usar a ese siervo de él. Moisés va entonces a Egipto, donde encuentra a su pueblo, y con el apoyo de su hermano Aarón, como el Señor le había prometido, empieza entonces un éxodo, empieza los trabajos, empieza por transmitir el mensaje de parte de Dios a ese pueblo que estaba ya acostumbrado a la esclavitud. Ese pueblo, queridos hermanos, había nacido en la esclavitud. Ellos no sabían qué es la libertad. Ellos no conocían qué cosa es ser libres, ser independientes, ser una nación. No conocían eso. Ellos simplemente estaban habituados en el día a día de una esclavitud continua. Ahora, cuando nosotros miramos el Éxodo y seguimos avanzando desde el capítulo 13 en adelante, y vamos a encontrar que se dieron muchas conversaciones entre Moisés y el faraón. Sin embargo, Faraón no quería soltar al pueblo de Israel. Pero como no quería dejar a sus esclavos a su mano de obra gratuita, entonces Moisés trajo el mensaje a Faraón y comenzaron las plagas. Vino una tras otra, comenzando desde la plaga de la sangre hasta terminar con la plaga de los primogénitos. Recuerden ustedes que para que Faraón suelte la mano, abra la mano, para que Faraón sea tocado, conmovido a dejar al pueblo partir hacia su tierra prometida, el Señor le tuvo que quitar a su hijo, nada menos que a su primogénito y a todos los primogénitos de Egipto. Ahora, dice el Éxodo que aquel día, queridos hermanos, cuando Faraón perdió a su hijo, buscó a Moisés y a Aarón y les dijo: ahora sí, por favor, vayan, salgan de acá. Pero hay algo curioso también que les dice. Les dice, antes de salir, por favor, le dice a Moisés: bendícelo.
bendíceme. De una u otra forma, Faraón estaba viendo el gran poder de Dios. Estaba viendo, queridos hermanos, que el Señor es un Dios que no puede ser retado, desafiado, enfrentado. No puede ser. Nadie puede enfrentar a Dios y vencerlo. Nadie, en absoluto. Ahora, llegamos al Éxodo capítulo 14 y nos encontramos con la salida de este pueblo. Vamos a avanzar hasta el versículo 13, dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuál es el contexto? Habíamos avanzado entonces en los hechos históricos y el pueblo de Israel sale de Egipto y dice que salieron con los puños en alto, ¿verdad? Desafiantes incluso, pero siendo libres, viendo la mano poderosa del Señor. Ahora, Faraón, después de la conmoción de perder a su hijo, se queda pasmado allí, deja salir al pueblo de Israel, pero después de un tiempo, recapacita, reflexiona y junto con sus generales se dan cuenta que han perdido su mano de obra. Se dan cuenta que les va a ser muy difícil continuar sin los esclavos, porque ellos estaban habituados a una mano de obra gratuita y ellos no sabían trabajar. No estaban acostumbrados a trabajar en la agricultura, ¿verdad? Y en cada cosa que tenían que hacer. Ahora, ¿qué es lo que hace Faraón? Faraón cambia de opinión de un momento a otro, queridos hermanos, y decide reunir a su ejército, decide traer su caballería, ¿no? Sus carros de guerra, su armamento, y van tras el pueblo de Israel. Entonces, Faraón y su ejército se acercan al pueblo de Israel, y lógicamente el pueblo de Israel estaba a la orilla del Mar Rojo. Y estando allí, queridos hermanos, los historiadores y estudiosos dicen que era un lugar, ¿no? Que era un lugar como una especie de una trampa para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a la derecha estaba una zona montañosa, a la izquierda otra zona montañosa. Detrás de ellos venía el ejército egipcio y frente a ellos estaba el mar. Queridos hermanos, tenían una encrucijada ellos. Siempre recordemos que justamente antes de ver los rayos del sol en la mañana, la última vigilia de la noche es la más oscura, justo antes del alba. Antes de ver la luz del sol, amados hermanos, probablemente ese túnel se vea más oscuro que nunca. Sin embargo, sale al frente el líder llamado Moisés, y entonces Moisés les dice: tranquilos, por favor, no se inquieten, no se preocupen, por favor mantengan la calma y vean la salvación del Señor, vean el poder de Dios, porque a los egipcios que ahora ven, nunca más lo verán. Versículo 15 dice, Éxodo 14:15, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar
en seco. Queridos hermanos, ese es el Dios que tenemos. Fíjense, miren por favor la escena. Es una escena muy fuerte. ¿Por qué? Porque se acerca el ejército egipcio. El pueblo de Israel entra en pánico. Sale el líder a conversar con el Señor, a orar. Pero el Señor le dice: oye Moisés, ¿por qué estás orando a mí? Coge tu vara, extiéndelo hacia el mar, obra. A veces nosotros tenemos que orar, y es correcto, ¿de acuerdo? Es correcto, queridos hermanos. La oración es fundamental para nosotros, para nuestra vida cristiana, pero también llega el momento en que tenemos que actuar. Jamás olvidemos que Dios no hará lo que nosotros tenemos que hacer. Él no hará nuestra tarea. Así que Moisés extiende su mano, extiende su cayado y el mar se empieza a abrir. Pero alguien puede decir: oye, de inmediato se abrió. No, no se abrió de inmediato. La Biblia nos va a decir que duró toda la noche, queridos hermanos. Toda esa noche vino un viento del sur, ¿sí? Y empezó a abrir el mar. No fue de un momento a otro. No fue en 1 minuto, en 5 minutos. Sino que se vio toda esa escena en la noche, hasta la madrugada. Ahora, una vez que se abre el mar, miren lo que va sucediendo. Dice, vamos hasta el versículo 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Ojo, el ejército egipcio iba con todo el armamento. Ellos tenían tecnología mucho más avanzada. Eran ejército, o sea, soldados entrenados para batalla. En cambio, en el pueblo de Israel estaban niños, mujeres, ancianos, ¿verdad? Probablemente algunos estaban enfermos, otros estaban, no lo sé. Sin embargo, ellos habían sido esclavos. Ellos no eran soldados, ellos no tenían armamento. Claro, si lógicamente viéramos solamente con nuestra razón, diríamos eso es una masacre. Eso hubiese sido una masacre de parte del ejército egipcio en contra de los israelitas. Sin embargo, amados hermanos, estaba aquí el pueblo de Israel. Detrás de ellos estaba la presencia del Señor, cuidándolos a ellos, protegiéndolos a ellos. El ángel del Señor allí, ¿no? La presencia de Dios protegiendo y no dejando pasar a nadie del ejército egipcio. Detrás de la presencia del Señor estaba el ejército egipcio. Vamos a continuar con esta lectura. Versículo 22 dice, versículo 21, vamos al versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Ese es el poder de Dios, queridos hermanos. Miren, un mar se abre. Tienen de pronto un muro de agua a la derecha, un muro de agua a la izquierda, y ellos empiezan a cruzar el mar en seco, queridos hermanos. Verso 22 dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios,
entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ahora, miren los detalles. ¿Por qué no logran alcanzar entonces los egipcios a los israelitas? Es porque el Señor estaba peleando por ellos. Es porque Dios los estaba cuidando, queridos hermanos. Dios rompe las ruedas de los carros. Dios trastorna, dice, al ejército de Israel. Ojo, ¿y dónde se encuentran ellos? Perdón, del ejército egipcio. ¿Y dónde se encuentra ese ejército? Se encuentra a la mitad del mar. Y estando allí, miren lo que sucede. Mientras tanto, el pueblo de Israel va adelante, logra cruzar, ¿no? Logra cruzar el mar y finalmente quedan a salvo. El Señor nuevamente vuelve a hablar a Moisés y ahora, ¿qué le menciona? Le dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por un muro a la izquierda y a la derecha. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. De esta manera, entonces, el Señor fue el verdadero libertador. Si bien es cierto, utilizó la vida de Moisés y de su hermano Aarón para mover el mensaje hacia su pueblo, para transmitir ese mensaje y para conducirlos hacia la libertad. Sin embargo, quien fue el verdadero libertador, quien fue aquel que peleó por el pueblo de Israel, es el mismo Señor, es el mismo Dios, queridos hermanos. Ahora, ¿cómo culmina esta parte del cruce del mar? Dice el versículo 31, Éxodo 14, 31, dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Creyeron. Pero claro, eso no fue por mucho tiempo. Porque recuerden que este pueblo salía con una mentalidad de esclavo. Salía con un corazón sin libertad, que no estaba acostumbrado a la libertad. No estaba acostumbrado, amados hermanos, a la independencia. Ahora, hemos visto primero la independencia de nuestro país. Luego, cómo se dio la independencia o la libertad del pueblo de Israel cuando estaban esclavizados en Egipto. Ahora, nos preguntamos y veamos por un momento cómo puede ser nuestra libertad personal. Claro, la historia marca y nos dice que el Perú fue proclamado, fue liberado en 1821. Israel fue liberado después de 430 años de esclavitud. Lo que surge para nosotros es la pregunta:
¿Y cuándo fue mi libertad? ¿Cuándo se dio ese día de mi salvación personal, de la libertad de mi alma? Vamos a la Biblia, por favor. Miren lo que dice Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: ¿nuestro padre es Abraham? Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Verso 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, queridos hermanos y amigos, la libertad para nosotros viene a raíz de conocer a Jesucristo. El mismo Señor nos dice aquí: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero, ¿qué es la verdad? La misma pregunta surgió en la mente de Pilato al decirle al Señor: ¿qué es la verdad? No sabía el gobernante romano qué era la verdad. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo expresa en su palabra, y allí en el libro de Juan, en Juan 14, 6 dice: y les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. El mismo Señor Jesús, queridos hermanos. Así que la verdad es una persona, y la verdad está encarnada, está personalizada en Jesús. Jesús es la verdad. Si tú quieres conocer la verdad y ser realmente libre de tus pecados, libre de tus culpas, libre de tu dolor, libre de tu enfermedad, tienes que venir a Jesús. Él puede hacerte libre. Miren, muchas veces no sabemos reconocer y valorar lo que es la libertad. Si usted le diría: oye, ¿te interesaría ser libre? A un peruano de 1815, diría con todo el corazón, con todo el alma: anhelo ser libre, quiero ser libre. Si usted le hubiese ofrecido libertad a cambio de nada a un esclavo judío, a un esclavo israelita allí en el imperio egipcio, en el tiempo de la esclavitud, wow, tal vez le hubiese parecido un sueño, algo inalcanzable. Pero ellos son libres. Y en el Perú también dicen que somos libres. Nuestro himno nacional dice que somos libres. Seámoslo siempre. Allí en la sexta estrofa del himno nacional justamente se esconde una verdad tan fuerte, queridos hermanos y amigos. Es por eso que los ateos de este país, las personas incrédulas, paganas,
Las personas que están en contra de Dios, en contra de Cristo, quieren boicotear la sexta estrofa del himno nacional y quieren incluso volver a la primera, donde habla de esclavitud, donde habla de sentirnos tal vez con ese sentimiento de esclavos, de seguir manteniendo esas cadenas en nuestro corazón. Pero para eso vino Jesucristo, para hacernos libres. Tenemos un corazón libre porque el Señor Jesucristo es el libertador de nuestra alma y Él vive en cada uno de nosotros. Pero si tú aún no tienes a Cristo en el corazón, recuerda, mira lo que dice Juan. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quisiera ser libre? La misma Biblia, en este capítulo 8 de Juan, dice que aquel que comete pecados es esclavo del pecado. Es esclavo de aquel pecado que comete. Así que, si bien es cierto, nuestra proclama dice que somos libres, nuestro himno nacional nos dice que somos libres, nuestra constitución política asume que somos libres, pero en el fondo, en la realidad, queridos hermanos y amigos, por el pecado no somos libres. Nuestro corazón o tu corazón puede estar con cadenas, atado a la lujuria, a la pornografía, al pecado, a la borrachera, a las drogas, a la homosexualidad, al lesbianismo. Arrepiéntete de tu pecado. Tu homosexualidad, tu prostitución, tu lesbianismo, tus abortos, que son asesinatos, eso te están conduciendo a una perdición eterna. Pero Jesucristo ha venido para que tú seas libre de esos pecados, para que tú seas libre de esa maldad de tu corazón que te ata y te encadena. Tú puedes ser libre. ¿Qué tienes que hacer? Aceptar la verdad. La verdad es Jesucristo. Dile a esa verdad que venga a morar en tu corazón y que sea la verdad conduciendo tu camino, no ideologías, no pecado, no pensamiento humanista, sino la verdad. Jesucristo te ama. Y si tú quieres ser libre en esta mañana, por favor, cierra tus ojos allí donde estás. Por un momento, dile conmigo, exprésalo audiblemente: Señor Dios, en esta mañana reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento de mis pecados. Señor, por favor, perdóname. Límpiame, Señor, con la sangre de Jesucristo. En esta mañana acepto a Jesús como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador personal. Señor Jesucristo, ven a morar en mi vida. Sé tú quien guíe mis pasos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos amigos. Que Dios los bendiga muchísimo, que Dios los guarde, y no olvidemos, por favor, estos días estamos celebrando nuestras fiestas patrias. Estamos conmemorando 199 años de nuestra vida republicana, de nuestra vida independiente. Tenemos que aprender a valorar. Debemos transmitir a nuestros hijos estos valores cívicos, patrióticos. Queridos hermanos, vendrán tiempos de gobierno global, de esclavitud global. Vendrán tiempos, queridos hermanos. Por eso es que hoy tenemos que aprender a enseñar y transmitir estos valores de identidad nacional. Y por supuesto, de amor a Dios. Que Dios los guarde, que tengan un excelente domingo, una excelente y bendecida semana. Bendiciones, amados hermanos. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Los saludo en nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Les invito a orar para agradecer por el mensaje del día de hoy. Dios Todopoderoso, Padre amado, Señor, te damos gracias
Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra que nos has dado el día de hoy. Gracias, mi Dios, por el privilegio de darnos de ser libres, Padre. Gracias, Señor, porque somos libres de adorarte, de bendecirte y de glorificar tu santo nombre. Gracias, mi Dios, porque cada día nos sostienes, Señor. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Queridos amigos, sabemos que estamos pasando una situación muy difícil, pero debemos de confiar en Dios, porque Dios no ha olvidado a su pueblo. Nuestra confianza y nuestra fe debe ser puesta en Jesús. A continuación vamos a cantar la siguiente alabanza, Dios no te ha olvidado, de Paul Rivera. Te hablaron de felicidad, pero miras a tu alrededor y preguntas dónde está, dónde fue, qué pasó, cuándo volverá. Ahora yaces en un hospital, en las drogas o en algún bar, en la cárcel o en otro lugar. Solo estás triste, estás lejos de tu hogar. La tragedia ya te visitó, la miseria ya te invadió. Ese sueño ya murió, ya se fue, ya no está, ya no volverá. Y esas ganas de vivir se cambiaron por morir. Ya dejaste de reír, para que me cansé, puedes tú decir. Y ahora dices Dios no está, y si estuvo no vendrá. Aquí no hay felicidad. Y repites que hice yo, que hice mal, cuál fue mi error. Y si hay Dios, Él me olvidó. No, Dios no te ha olvidado, no te ha abandonado. Solo vuelve a Él. No, Dios siempre te ha amado, a Jesús te ha dado. Solo cree en Él. Dios a tu lado ha estado, nunca te ha dejado. Solo tienes que creer. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No, Dios no te ha olvidado, no te ha abandonado. Solo vuelve a Él. No, Dios siempre te ha amado, a Jesús te ha dado. Solo cree en Él. Dios a tu lado ha estado, nunca te ha dejado. Solo tienes que creer. No
Sí, amigos, somos la familia Reyes Gamarra, para en nombre de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Tumbes, hacerles conocer los lindos programas que nos ofrece. Por ejemplo, el día domingo, a partir de las 6 de la mañana, muy temprano, tenemos los equipos de oración que nos ayudarán a comunicarnos con el Señor para hacerle conocer y pedirle por todo lo que querramos y lo que actualmente estamos viviendo. Sí, también tenemos el día domingo a las 10 de la mañana el culto de oración que se da por vía Facebook. Y no se olviden que contamos también con Alianza Kids, que va dirigida a los niños y se dicta a las 11:30 vía Facebook. También a las 6 p.m. para jóvenes. Luego, los días jueves, 7 de la noche, un lindo programa Alianza de Amor para todas las parejas y familias. Y el día viernes tenemos a las 7 de la noche nuestro discipulado. Dios me los bendiga grandemente. Bye. Bye, bye. Gracias, Señor, te damos por permitir reunirnos, Señor, por este medio. También, Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ha separado su tiempo para ti, Padre. Gracias, Señor, por cada palabra, Señor, tuya. Que tú nos permitas, Señor, nos ayudes a guardarla en nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Padre, también esta mañana te doy por la vida de mis pastores y cada uno de mis hermanos, que tú los bendigas grandemente, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre. Todo esto te pido, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesús, Padre. Amén y amén, Señor.